milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sobrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás orando. Siempre estás sobrando. Bienvenidos sean a nuestra octava transmisión desde el Templo de la Iglesia Renuevo de Dios. Les envío un saludo con mucho cariño. Acabamos de escuchar esta escuela dominical tan hermosa que el Señor nos ha hablado a nuestro corazón. Y la palabra de Dios dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. El salmista dice que cantaremos con todo nuestro corazón, y es lo que hoy en esta tarde estamos haciendo. Venimos con todo nuestro corazón, con todos nuestros recursos, a darle lo mejor de lo mejor al Maestro. Y por eso quiero que me acompañe en una oración para iniciar este culto de alabanza. Padre, muchas gracias que nos permites nuevamente estar delante de tu presencia, estar en tu casa alabándote y bendiciéndote. Reconocemos que de ti provienen todos los recursos que tenemos y por eso los volvemos a ti, Señor. Nuestros recursos los ponemos para tu obra, lo hacemos de la mejor manera, con todo nuestro corazón, como dice el rey David. Y por eso, Señor, te pido que ya has hablado palabra a nuestros corazones y que esa palabra dé fruto en nuestras acciones. Pero también, Señor, la palabra que hable también el pastor a nuestras vidas, que también sea de bendición y de prosperidad para nosotros. Te alabo, Señor, con todo mi corazón y bendícenos para que esta transmisión llegue a las personas a las que tú quieras hablarles. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermana Bere para conducirnos en la alabanza. Amados hermanos, es un privilegio nuevamente estar en la casa del Señor para alabar a nuestro Padre Celestial. En casa vamos a reunir a los pequeñitos, vamos a hablar hoy de esta hermosa palabra de Dios. Todos la tenemos y este canto precisamente habla de la Biblia, que es cual martillo. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Así dice este hermoso canto. La Biblia es cual martillo. La Biblia es cual martillo que parte la roca en dos, es lámpara que alumbra como faro en la tempestad, espada de dos filos, espejo la Biblia es, bendito libro de mi Dios, tú eres para mí, semilla que germina cuando
entra en el corazón, cual carne y leche hará crecer a todo el que la lee. El agua que nos limpia y nos da la seguridad que Cristo es nuestro Salvador. La Biblia es para mí. La Biblia es cual martillo que parte la roca en dos. Es lámpara que alumbra como faro en la tempestad. Espada de dos filos, espejo la Biblia es. Bendito libro de mi Dios, tú eres para mí. Semilla que germina cuando entra en el corazón, cual carne y leche hará crecer a todo el que la lee. El agua que nos limpia y nos da la seguridad que Cristo es nuestro Salvador. La Biblia es para mí. Amén. Esta hermosa palabra de Dios es hermosa y es para cada uno de nosotros. También hay un hermoso canto. Dice, tu palabra santa llama. Dice en la palabra de Dios en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es perfecta y permanente. Tu palabra santa llama a todo hombre pecador para darle siempre calma y llenarlo de tu amor. Si la aceptas con el alma, sentirás su corazón que de veras tú lo amas, oh divino Salvador. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra salvadora es verdad, es vida y luz que ilumina toda hora hasta donde te hallas tú. Haz que tenga yo la honra de llevar siempre tu cruz y alcanzar así la gloria donde moras mi Jesús. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra es pan de vida, es sustento espiritual. Cuando llega el alma herida, le da alivio, le da paz. Todo aquel que la recibe nunca morirá, porque tú quieres que viva por toda la eternidad. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Así es, su palabra es perfecta, es eterna. Amén. También hay un hermoso canto que lleva por título Bellas Palabras de Vida. Y esas son las palabras de nuestro Dios y que exactamente vienen en la Biblia, en la Escritura. Amén. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi vida.
dan fortaleza y salud, bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser, bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy, bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy, bellas palabras de vida, son las de Cristo Jesús, ellas alientan mi vida, dan fortaleza y salud, bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser, bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy, bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Solamente encontramos esas bellas palabras en nuestro Señor, en su palabra santa. También le voy a invitar a entonar fuente de maravilloso amor, porque ciertamente ese amor, esa fuente desciende de nuestro Señor. Fuente de maravilloso amor, para el alma eres mi Jesús, porque siendo aún tan pecador, por mí moriste en cruenta cruz, me llenaste de tu plenitud, con tu presencia celestial, cuán maravilloso manantial de santo amor eres, Señor Jesús. Oh, qué gloria siento en mí, alegría celestial, gloria sin fin, maravillosa, de gozo y paz eterna, hermosura sin igual hay en ti, Señor, rico, limpio manantial es tu divino amor. Oh, maravilloso mi Jesús, que los cielos más sublimes al llenar de refulgente luz mi corazón, todo mi ser. A tu nombre y gloria, oh Señor, de eternidad a eternidad. Donde sale el sol hasta donde se pone, tú eres Dios, mi Dios. Oh, qué gloria siento en mí, alegría celestial, gloria sin fin, maravillosa, de gozo y paz eterna, hermosura sin igual hay en ti, Señor, rico y limpio manantial es tu divino amor. Así es limpio ese rico manantial que podemos y tenemos a nuestra mano y tenemos muy cerca de nosotros. Solo es cuestión de decidirnos nosotros de leer la verdad, escuchar la palabra de nuestro Señor. Y también hay este hermoso canto, dice: yo me deleito en el amor del Salvador. ¿Usted se deleita, hermano? Yo estoy segura que sí. Amén. Yo me deleito en el amor del Salvador, que me salvó del pecado y del error. Es por eso que sediento de su amor, yo me consagro en de todo corazón. Cristo bendito, haz de mi alma un
en el amor del Salvador, que me salvó del pecado y del error. Es por eso que sediento de su amor, yo me consagro ante todo corazón. Cristo bendito, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Cristo bendito, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Alabe al Señor, hermano. Gracias a Dios por este tiempo que podemos alabarle y gozarnos de su presencia. Amén. También, por último, les invito a entonar este canto para dar lugar a mi hermana que ha de hacer la oración de intercesión. Este hermoso canto que dice: yo quiero más de Cristo. ¿Usted quiere más de Cristo, de su Señor? Yo estoy segura que sí, todos necesitamos de nuestro Salvador, de Cristo Jesús. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Hermanos, en esta mañana le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por las alabanzas que Dios nos permite darle en esta mañana. Hermanos, la palabra de Dios dice así. Dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. En Mateo 21:22 dice así, y también dice en Santiago: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y en estos momentos, hermanos, vamos a orar por vamos a orar por las necesidades, vamos a orar por cada una de las necesidades de cada uno que tenemos, hermanos, en estos momentos. Y en estos momentos, hermanos, ahí donde usted se encuentra, donde usted está mirando, ¿verdad? En estos momentos, pida a Dios, hermano, por cada uno de la congregación de aquí de Renuevo de Dios. Oremos, hermanos, en estos momentos y pidamos a Dios que Dios nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que tú, Padre, tomes toda necesidad de cada uno, Señor. Toma las necesidades de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de cada uno, Señor, que tú, Señor, provees en cada hogar, que tú, Señor, tomes, Señor, cada necesidad, que tú les lleves consuelo. Si alguno de mis hermanos tuviera alguna necesidad, que tú, Señor, resuelvas cada necesidad en estos momentos. Te pido, te suplico, Señor, que tú escuches, Señor, nuestra súplica en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tomes, Señor, toda necesidad, todo lo que
pidamos, Señor. Sabemos que confiamos en ti, sabemos que tú estás con nosotros en medio de toda necesidad. Que pidamos, Señor, que demos gracia a lo que de gracia hemos recibido también, Señor, y que si tenemos luchas o pruebas también, Señor, dice tu palabra, que debemos dar gracias, Señor, aunque estemos en medio de las pruebas, de las luchas. Señor, toma, Señor, en estos momentos, Padre, toda necesidad, todo lo que pidiéremos en tu nombre, creyendo lo recibiremos, Señor. Pero es necesario que pidamos, Señor, con un corazón contrito y humillado delante de ti. Bendito Dios, te pedimos, oh Dios, que tú lleves, Señor, en estos momentos, Señor, ese consuelo, esa tranquilidad a cada corazón. Bendito Dios, toma nuestras vidas, toma la vida de cada uno, Señor, del renuevo de Dios, cada uno de tus siervos, Señor. Toma, Señor, las necesidades. Bendito Dios, en tus manos, Señor, están, Señor, toda necesidad. Bendito Dios, alabamos y glorificamos tu precioso nombre. Lleva, Señor, consuelo, Señor, a todos aquellos, a cada uno de mis hermanos que están padeciendo en estos momentos, Señor. Solamente tú conoces el corazón de cada uno, Señor. Tú sabes la necesidad que ellos están viviendo, pasando. Que pidamos, Señor, por todos aquellos, Señor, que nos rodean, por todos, Señor, en esta tarde te pedimos. Bendito Dios, toma nuestras vidas. También en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, por la palabra, Señor, que hemos de escuchar. Bendito Dios, que tú tomes, Señor, la vida, Señor, de tu siervo, de mi hermano, Señor, que ha de exponer de tu palabra en esta mañana, Señor. Tómalos, Señor, en tus manos maravillosas. Que tú, Señor, uses la vida de mi hermano, Señor, en esta hora. Bendito Dios, también te pedimos, oh Dios, que tú, Señor, bendigas la ofrenda, Señor, que han dispuesto mis hermanos ahí donde ellos están, Señor. Que guarden, Señor, la ofrenda que han de darte a ti, Señor. Bendito Dios, bendícela. Multiplícales tú, Señor. Si alguno de mis hermanos o mis hermanas no tuvieran trabajo, Señor, dales, Señor, dales de tus ricas y abundantes bendiciones para que ellos puedan darte, Señor, lo que tú nos das, Señor. Bendito Dios, tómalos en tus manos maravillosas. Padre, en tus manos estamos. Amén. La paz de Dios, mis hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite estar otro domingo más predicando la palabra de Dios y convocándonos en este culto de transmisión por el internet, y pues deseando a cada uno de ustedes que estén bien y que sean prestos a la palabra de Dios. Les manda un saludo cordial nuestra hermana Consuelo Espinosa de Reyes, para cada miembro de la Iglesia Renuevo de Dios y a todos los pastores que nos presiden. Un saludo de parte de la sierva de Dios, y esperando que todos se encuentren muy bien en sus hogares. Que Dios les bendiga, y les voy a invitar, mis amados hermanos, a que abramos la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2. Repito, la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 3. Cuando lo encuentre, dele gloria y honra a Dios, porque una vez más nos permite escuchar su palabra, meditarla, y sobre todo, hermanos, apropiarnos de esas maravillosas bendiciones que tiene para con nosotros. Amén. Le voy a invitar a que abra la palabra de Dios y todos leamos juntos este hermoso pasaje que a la letra dice:
Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Vuelvo a leer otra vez este pasaje. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. El tema en esta mañana, mis hermanos, se llama el deseo y sed por la palabra de Dios. Nuestro objetivo, nuestra meta en estos momentos es que ustedes y yo meditemos cada día más en la palabra, que no nos permitamos enfriarnos, sino que cada día en ese devocional diario nos acerquemos a Dios a través de la palabra. Así que es bien importante, mis hermanos, que tengamos esa meta, ese objetivo de seguir escudriñando la palabra de Dios, porque hoy muchos se están enfriando, muchos no quieren abrir la palabra de Dios y se están apoyando en su propia prudencia. Hermanos, debemos reconocer que hay 5 pasos bien importantes que nosotros como creyentes debemos recordar. La primera es que debemos entender que la palabra de Dios es la fuente de vida para cada uno de nosotros. En segunda, debemos eliminar todo pecado que adoptemos en nuestra vida. Debemos admitir la necesidad de ella, la necesidad de la palabra de Dios, pero también a través de las Escrituras debemos buscar ese crecimiento día con día. Debemos reconocer sus bendiciones y el efecto que causan esas promesas recibidas de parte de nosotros. Hace un tiempo, una hermanita fue a buscar a su pastor y le fue a preguntar a su pastor el motivo por el cual ella ya no sentía el mismo sentimiento que antes al leer la palabra de Dios. Ya no sentía esa misma complacencia y le preguntó al pastor y le dijo: pastor, ¿está pasando algo en mí? Ya no siento la misma satisfacción, siento que ya no estoy aprendiendo, siento que abro la Biblia, pero ya no le estoy encontrando ese sentido que se debe de tener cuando se lee la palabra de Dios. ¿Qué consejo usted me da ante esta situación? El pastor, a través de su experiencia, le dijo a la mujer, a la hermana, que cuando llegara a su casa, abriera su Biblia y la empezara a escudriñar, la empezara a leer. Después de meditar en ella, cuando se encuentre con el primer mandamiento, cerrara la Biblia y aplicara ese mandamiento a su vida. Después de que la haya aplicado, inmediatamente la vuelve a abrir para leer y seguir buscando todas las instrucciones, todas las promesas, todos los mandamientos de Dios a través de la misma, y así sucesivamente, entre más
ella escudriñara, entre más ella leyera la palabra de Dios, pues más aplicación tenía que dar a su vida. Cuando ella aprendiera a obedecer cada mandamiento, eso iba a tener algo significativo en su vida. Así la hermana cerraba la Biblia y siempre cuando encontraba un mandamiento, buscaba aplicar ese mandamiento a su persona y inmediatamente empezó a cobrar otro sentido a lo que ella antes ni siquiera tenía. Posteriormente, esta hermana regresó y le dijo al pastor: pastor, mire, le doy gracias a Dios porque sé que al aplicar la palabra de Dios a mi vida, cobra otro sentido, hay otra manera de ver las cosas y ciertamente a veces son cosas difíciles de desechar, pero gracias por la palabra de Dios que nos infunde aliento, que nos enseña, que nos corrige y nos da la instrucción para prepararnos como buenos hijos de Dios. Así que, mis hermanos, esto a la luz de las Escrituras debemos recordar que la palabra de Dios es la fuente de nuestra vida. En Mateo 4:4, el Señor hizo una declaración muy hermosa, diciendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el apóstol Pablo hacía un discurso de despedida a los de Mileto, él decía que los encomendaba en manos de Dios, pero también los encomendaba a la palabra de su gracia. Y que esa palabra, mis hermanos, tenía poder para dar crecimiento espiritual, pero también para darnos una herencia en santificación, una herencia allá en los cielos donde no hay corrupción. Esta palabra que nosotros leemos todos los días nos va a ayudar en los momentos más difíciles que tengamos como hijos de Dios. Por eso, mi hermano, no hay un pretexto para no vencer en el nombre del Señor, precisamente porque tenemos la palabra de Dios. En Romanos 15:4, el apóstol Pablo hace una declaración diciendo que las cosas que antes sucedieron para nuestra enseñanza se escribieron, al fin de recibir la paciencia y la consolación por medio de las Escrituras y recordar, mis hermanos, que siempre tenemos una esperanza en Dios. Así que ahí debemos recordar siempre que la importancia de la palabra de Dios es el primer lugar en nuestra vida como creyentes. Así que para empezar a recordar esto, debemos desechar, dice la Escritura, lo que leímos hace un momento, debemos desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Cada uno de nosotros está obligado a empezar a limpiar su vida de la forma en que Dios quiere que nosotros la limpiemos. Y es que, mis hermanos, dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 23 al 25, que la vida del hombre es como la hierba y su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se cae y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que debemos saber o debemos entender que lo que realmente va a permanecer para siempre es la palabra de Dios en nuestros corazones y va a ser la misma palabra la que nos va a llevar el día de mañana con nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es la fuente de salvación. El apóstol Pablo se lo dijo muy claramente a Timoteo, diciendo que él desde la niñez era sabio para instruirse en ella y para alcanzar esa
salvación. La palabra de Dios, mi hermano que me oye, la palabra crea una vida nueva. Dice Santiago 1:18 que Dios mismo de su voluntad nos hizo renacer a una nueva vida para que cada uno de nosotros fuéramos los primeros frutos de su creación, para que cada uno de nosotros entendiera por qué motivo Dios nos rescató de esa vana manera de vivir. Esa palabra de Dios, cada uno la escucha y en cada momento produce fe en nosotros. Me pregunto, ¿por qué a veces no hay cristianos que no tienen fe? Y a la primera de calle se decaen, se deprimen. La palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Debemos escudriñar, debemos leer, debemos escuchar la voz de Dios a través de la palabra, y estoy seguro, mis amados hermanos, que esta transición muy difícil que está pasando todo el mundo, pues vamos a ver la mano de Dios por la fe en Jesucristo, que es nuestro sanador, nuestro salvador y nuestro ayudador. Esta palabra, mis hermanos, actúa como una semilla incorruptible, una semilla imperecedera, una semilla que jamás se va a echar a perder, y a través de esa semilla nosotros somos renacidos. Somos otra vez vueltos a la vida. Antes estábamos espiritualmente muertos, ahora tenemos vida, porque la palabra son espíritu y son vida, dice el Señor. Así que podemos ver esta verdad en la parábola del sembrador en Lucas 8:11, donde dice que la semilla es la palabra de Dios. El mismo apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, verso 9, declara que todo lo que es nacido de Dios es porque la simiente de Dios permanece en él, y esa semilla que permanece en él no va a permitir que cada uno de nosotros nos volvamos al pecado descarada o cínicamente. Esa semilla, mis amados hermanos, nos va a demostrar, no nada más a nosotros, sino a todos los demás, que somos nacidos de Dios. Qué bonito es saber que cuando usted llegó a los primeros pasos en el Señor, la palabra de Dios fue la fuente de transformación y crecimiento para su vida. ¿Cuántos de ustedes lo creen así? Amén. Yo sé que en este momento usted está diciendo amén. Por eso es bien importante, hermano, que debemos recordar siempre que el poder de la palabra de Dios es la base de la fe cristiana. El profeta Isaías en el capítulo 55, versos 10 y 11 dijo que así como la lluvia produce en la tierra fruto material, así la palabra de Dios en cada uno de nosotros produce fruto espiritual. Y esa palabra, dice el siervo de Dios, que jamás regresará vacía, porque producirá mucho crecimiento en cada uno de nosotros. Podemos ver a ciencias ciertas, mis hermanos, que ya no somos los mismos que antes, que ahora, gracias al poder maravilloso de la palabra, nosotros somos más que vencedores. La palabra de Dios nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12, que esta es una arma más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y cambia las intenciones de nuestro corazón. Debemos eliminar nuestro pecado, debemos
quitarlo, no debemos aferrarnos a ello, porque si nos aferramos a ello, es una muestra que estamos en contra de la verdad. Y el mismo apóstol Pablo lo dijo: no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Y es que la verdad, mis amados hermanos, la verdad desenmascara, la verdad confronta, la verdad nos exige. Y debemos nosotros someternos a esa exigencia que la palabra misma de Dios nos dice. Dice este pasaje que leímos: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol Pablo a los Efesios, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pasada manera de vivir. Debemos desechar todo aquello que Dios no quiere que hagamos. En este pasaje vimos que dice que desechemos toda malicia. ¿Qué es una persona maliciosa? Es aquella persona que siempre tiene en mente hacer daño, siempre tiene en mente dividir, siempre tiene en mente ofender al prójimo. Efesios nos dice claramente que nosotros debemos quitarnos toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes bien, debemos ser benignos, misericordiosos, los unos con los otros. El apóstol Santiago, él mismo dice en su carta, capítulo 1, verso 21, que desechemos toda malicia y recibamos con mansedumbre la palabra implantada en nuestro corazón, porque también esa palabra puede salvar a muchas personas. Es bien importante que recordemos, hermanos, que gracias a Dios por la palabra, nosotros somos lo que somos. Antes éramos rebeldes, vivíamos en malicia, vivíamos en todo engaño, en todas envidias, y éramos aborrecedores de la verdad. Así que, mi hermano, desechemos todo eso y vivamos la verdad de la palabra de Dios. Dice este pasaje que debemos desechar todo engaño. Esto significa que debemos eliminarlo. Ser personas veraces, no actuemos con dolo, ni con deshonestidad, ni con falsedad, mucho menos ser traicioneros o actuar de una manera desleal. En Hechos 13:10, cuando el apóstol Pablo estaba testificando, se acercó Elimas, un brujo, y Pablo hizo una declaración sorprendente, porque este varón trastornaba los caminos del Señor, y le dijo Pablo a este varón que era una persona llena de todo engaño. Nosotros no debemos estar llenos de mentiras ni de engaños, sino todo lo contrario. Debemos admitir la verdad del Señor y que la palabra de Dios, la verdad de Dios, more en abundancia en nuestros corazones. Dice el apóstol Pablo en su primera carta, capítulo 3, verso 10, que si nosotros queremos amar la vida y ver días buenos, debemos refrenar nuestra lengua,
pero sobre todo que nuestra boca no hable engaños. Qué triste es que hay hermanos que están dentro del círculo del cristianismo y tienen ese cáncer que es la mentira, y la palabra de Dios dice que ningún mentiroso entrará al reino de Dios. Debemos ser sinceros, debemos ser francos, y a veces, aunque a muchos no les guste, debemos decir la verdad. Pero es mejor, mi amado hermano, decir lo que realmente es y no lo que no es. La hipocresía. La hipocresía es la falta de sinceridad, es un fingimiento espiritual. Y le voy a pedir que allá desde sus casas vean un ejemplo de hipocresía cuando el profeta Ezequiel le predicaba a los cautivos en Babilonia, Ezequiel capítulo 33, y veamos cómo en lugar de recibir el mensaje de salvación, el mensaje de consolación, los que escuchaban se burlaban, los que escuchaban fingían y simplemente se reían del mensaje de Dios. Esa hipocresía es un fingimiento espiritual y es triste decirlo, pero hoy se está aplicando en muchas congregaciones. Medio voy a la iglesia, pero mi mente no está en las cosas de Dios, sino en las cosas del mundo. Medio escucho el mensaje, pero mi mente no está en Dios, sino en lo que voy a hacer mañana. Hay muchas cosas que nosotros debemos de meditar y empezar a tomar en serio las cosas de nuestro Dios. Ezequiel capítulo 33, y vamos a leer los versos 31 y 32. Dice la palabra de Dios: y vendrá a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las podrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Esto, mis hermanos, es como escuchar una buena predicación. Tal vez muy bonita predicación, pero ¿de qué sirve si cuando se escucha el mensaje no se aplica a nuestra vida? Simplemente es como dijo el siervo de Dios: oidores olvidadizos. Y esto me recuerda, mis hermanos, a la parábola del fariseo y el publicano. Cuando el fariseo decía: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como él, como él, como él. Yo no fumo, yo no tomo. Pero siempre tenemos enojo y odio en nuestro corazón de alguno u otro motivo. Creemos que porque estamos en la iglesia o porque nos denominamos cristianos, nuestras actitudes no van a tener en cuenta a Dios. Es bien importante de cómo nos conducimos y cómo obramos para con Dios primeramente. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 15, bien profetizó Isaías: muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Otra cosa que nosotros debemos de desechar, amados hermanos, son las envidias.
esta actitud de quienes se resienten por la prosperidad de otros. No son felices por estar viendo lo ajeno y siempre quieren tener más que los demás, o siempre buscan una supremacía, y no es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La envidia, mis hermanos, se nota, la envidia que los fariseos tenían al Señor Jesucristo, dice Mateo 27:18, que lo llevó a los fariseos a crucificarlo. Búsquelo, ahí está en Mateo 27:18. Ellos lo llevaron a muerte por la envidia que le tenían al Maestro. Incluso el apóstol Pablo le dijo a los filipenses en su primera carta, en el primer capítulo, verso 15, diciendo que no todos predican de buena voluntad. Unos lo hacen por envidia y otros por contienda. Así que no todos lo hacen por voluntad, otros los hacen para ser vistos. Y no debe de ser eso en la vida de un cristiano. Este pasaje también nos habla de las detracciones. ¿Qué es una detracción? Simplemente es murmuración. Está diseñada para aquellos hombres y mujeres que les gusta susurrar, tienen un carácter muy personal de estar hablando a espaldas de los demás. En otras palabras, las detracciones, mis hermanos, son difamaciones que muchas veces ni siquiera son ciertas. Dice el apóstol Pablo a una iglesia muy difícil que trató el apóstol Pablo, a la iglesia de Corinto, en su capítulo 12, verso 20, que esta iglesia, en su segunda carta, esta iglesia prontamente iba a ser visitada por el apóstol Pablo, y decía el apóstol Pablo que cuando vaya no quería encontrar desórdenes, mucho menos murmuraciones. Es por eso que debemos tener plena conciencia de lo que nosotros estamos haciendo. El apóstol Pedro dijo en el capítulo 3 de su primera carta, verso 16, que nosotros debemos tener la conciencia limpia para que los que murmuran se avergüencen por nuestra conducta. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, debemos ser íntegros en la manera que Dios quiere que lo seamos. Debemos admitir nuestra necesidad, claro que sí, y la necesidad que nosotros debemos de tener diario es desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Está más que claro que usted y yo necesitamos la verdad de Dios, como un bebé necesita la leche. Desear significa apetecer algo fuertemente. Es un imperativo, es una orden, lo tenemos que hacer. Así como existen diferentes deseos, por ejemplo, el de la esposa con la esposa, un deseo muy fuerte de tener por una comida, o un deseo de ver a una persona, o también un deseo de ver a esas personas que se conviertan a Cristo. Hay diferentes deseos, mis amados hermanos. Por ejemplo, el deseo que tiene la madre de ver bien a sus hijos. Son diferentes deseos, pero nuestros deseos, mis hermanos, tiene que ser por algo perfecto. Nuestro deseo tiene que ser por algo puro, algo que no tiene mezcla. Nuestro deseo tiene que ser por la palabra bendita de Dios. Debemos enamorarnos cada día más de su palabra
y entender los principios de vida que éstas nos dan. Así que cada uno de nosotros debemos transformar nuestra vida y presentarnos delante de Dios santos, agradables y perfectos. Así que, mis hermanos, la palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada. Es una fuente pura, dice el salmista en el Salmo 119, 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Qué hermoso, hermanos, es la palabra de Dios cuando nosotros la atesoramos. Desead la palabra que nutre y que da crecimiento espiritual. Debemos desearla. Job, en su capítulo 23, verso 12, dijo: esto he dicho, del mandamiento de sus labios nunca me separaré, guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Hermanos, debemos buscar el crecimiento espiritual para crecer en ellas para salvación. Debemos crecer motivados para servir, debemos digerirla y esto nos va a hacer crecer y madurar. Y esto nos va a llevar, mis amados hermanos, a transformarnos de gloria en gloria como la misma imagen de su Hijo Jesucristo. La salvación, mis amados hermanos, se va a manifestar a medida que nosotros leamos la palabra de Dios, pero también tengamos ese crecimiento que Dios quiere que tengamos. Y por último, debemos reconocer las bendiciones. Dice la Escritura: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El gusto por la palabra, ¿sabe cuándo es? Cuando la pruebas, cuando cada uno de nosotros la vamos experimentando y vamos viendo, vamos entendiendo que es como ese bálsamo que siempre está a nuestra vida. Gustad y ved qué bueno es Dios. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Y así que, mis hermanos, esto es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros. La benignidad de la palabra de Dios es también cuando la experimentas. El Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Dios y se inclinó a mí y Él oyó mi clamor. Esa experiencia, mis hermanos, nos lleva a entender que nosotros vamos a crecer o estamos en un camino correcto en la palabra de Dios. También debemos reconocer que las bendiciones de su salvación siempre van a llevar en nuestra vida en progreso. Dice la Escritura que fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Nosotros debemos reconocer que antes a lo mejor no teníamos ese gusto por ella, pero ahora nosotros comemos de ella, nos gozamos en ella y hay alegría en nuestro corazón. Hermanos, la palabra de Dios sigue siendo tan poderosa como cuando usted lo conoció por primera vez. La exhortación del apóstol Pedro implica a no conformarnos con el desarrollo de nuestra vida espiritual. Atesoremos ese regalo tan hermoso que es la palabra de Dios. En otros países no la pueden ni tener. En otros países
usan catacumbas o sus cultos son totalmente restringidos para que nadie los oiga. Mas podemos decir, mis hermanos, que hoy nosotros tenemos todas las facilidades. Inclusive podemos tener 3, 4, 5 Biblias, pero si no la atesoramos, no llegaríamos a más. Si usted en verdad se siente motivado por el crecimiento espiritual que la palabra de Dios le está dando, mi consejo es que siga así, siga adelante. Todos los días lea su porción, lea su promesa, lea lo que usted ha entendido a través de las Escrituras, porque cuando la abre, brotará en usted una sensación como nunca había usted tenido. A veces tenemos un gran descontento y no vamos a lo que verdaderamente nos sana. Debemos tener ese deseo satisfecho por la palabra de Dios. Le voy a invitar a que si usted tiene su Biblia en sus manos, abrácela fuertemente, pero abrace más su contenido, que cada mandamiento sea una realidad en su vida, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Oremos al Señor. Padre bendito, tu palabra es perfecta. Tu palabra hace sabio al sencillo. Tu palabra da sagacidad a los simples. Tu palabra nos enseña doctrina. Tu palabra nos equipa para ser hombres y mujeres de fe y nos da la sabiduría que el mundo no tiene. Hoy, Señor, te pedimos que a tu iglesia, Señor, lo vuelvas por la senda de tu palabra, que no perdamos el tiempo en otras cosas, sino que apartemos ese momento especial para escuchar tu palabra. Esa palabra que tiene poder para sobreedificar en las personas y darnos una herencia con los santificados. Gracias te damos, Señor, porque aunque no podamos reunirnos, tenemos la palabra profética más segura a la cual cada uno de nosotros debe de estar atento. A tu nombre, la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor porque ha dejado a través de estas escrituras su palabra. Y su palabra no solamente se encuentra en la Biblia, sino que cada día Él habla a nosotros de diferentes maneras. Y bueno, pues le agradecemos también a usted que nos haya acompañado en este domingo, desde la mañana de la escuela dominical. Y bueno, pues ahora el servicio de alabanza. Y les enviamos un saludo, pero antes de finalizar, quiero recordarles que si usted ha estado apartando su ofrenda, lo siga haciendo cada domingo, lo que ya haya dispuesto en su corazón
será de mucho beneficio para pues, la iglesia de Renuevo de Dios. Y vamos a leer el Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Bueno, pues que siga pasando un excelente día en compañía de sus familiares. Que Dios lo bendiga y nos vemos el próximo domingo.